1988 había sido un año horrible en Japón. Por un lado, varias personas empezaron a desaparecer y por el otro, a la casa de las víctimas empezaron a llegar cajas con cenizas. Todo sería a causa de un hombre que, de muchos apodos, en este video lo nombraremos como el Drácula de Japón. Un monstruo de persona que había confundido la realidad con la fantasía. Te contaré todo sobre este caso en un solo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Para hablarte del Drácula de Japón tengo que hablarte un poquito de su infancia. Tsutomu Miyazaki nació en 1962. Él tuvo un nacimiento con muchas complicaciones. Para mover la mano tenía fuerzas que mover todo el antebrazo. Y como te imaginarás, tuvo una infancia muy difícil. Debido al constante bullying que recibía por sus compañeros, él había desarrollado una personalidad introvertida. Esta que te pongo aquí es una de las fotos más famosas de según Miyazaki. Pero la realidad es que esa foto es completamente falsa. Él sí tenía un problema con sus manos, pero no lucían de esta manera. Retomando a su infancia, él se había encerrado en su propio mundo. Desde pequeño tenía de las mejores calificaciones, pero hay un momento entre la preparatoria y la universidad donde se desmotivó mucho por los estudios y se enfocó más en leer mangas, cómics, y a pesar por sus esfuerzos por mejorar en el dibujo, él culpaba a su condición en las manos de no ser tan bueno. Y poco a poco fue bajando de calificaciones, lo que resultó en que no pudiera entrar a la universidad en la que él esperaba. Y a cambio terminó entrando a la universidad pública para estudiar fotografía. Es importante conocer que sus padres tenían mucho dinero. Eran dueños de un periódico. Y a causa de que siempre estaban ocupados, no tenían tiempo para él. Y siendo honestos, ni siquiera le querían dedicar tiempo. Era como si automáticamente toda su familia quisiera alejarse de él. Por lo que a pesar de que él podía tener todo lo que quisiera, él sentía una especie de abandono de su familia. Otra cosa que se menciona mucho en las investigaciones era su falta de poder relacionarse románticamente. Se menciona en múltiples artículos que él se sentía inferior, lo que lo hizo resguardarse en ver únicamente y pasar toda su obsesión en las películas para adultos. Digamos que conforme fue pasando el tiempo, lo único en lo que él pensaba era en tomarle fotografías a las chicas de manera desprevenida y enfocándose en esas partes privadas. Consiguió un trabajo gracias a unos amigos de su familia y durante algún tiempo estuvo ahorrando mucho dinero. Corte A, en la década de los 80s, vuelve a vivir a la casa de sus padres. Se cuenta que para esos momentos eran los momentos más tristes y más oscuros de Miyazaki, de que incluso en algún momento pensó en quitarse su propia vida. Y la única persona que podía darle luz, esperanza o alguna razón de ser era su único amigo, su abuelo, la única persona que lo veía como una persona. Era el único que no lo trataba mal. Pero en mayo de 1988, su abuelo fallece. Te imaginarás cómo una parte de él terminó muriendo ese día. Para el momento de la cremación, escucha esto. Miyazaki se traga un puñado de las cenizas de su abuelo, ya que, según él, esta era la única forma de sentir que él se quedaría con él para siempre. Te imaginarás que ya para este momento la conducta y la personalidad de Miyazaki era diferente. Ya se había creado un vacío en su interior. Incluso en algún momento intentó espiar a su hermana mientras se bañaba, y cuando ésta lo descubrió, él la dañó físicamente, misma acción que repitió contra su madre. Había pasado de ser una persona introvertida, tímida y enfocada en sí mismo, y ya se había vuelto una persona agresiva. Y ahora, en lugar de estar trabajando, se la pasaba todas las tardes en el parque observando a las niñas pequeñas. Su primera víctima ocurriría el 22 de agosto de 1988, 3 meses después del fallecimiento de su abuelo. Ese día, una niña de 4 años no regresó a su casa luego de haberle dicho a sus padres que iría a jugar con una amiga. A este punto y un poco de paréntesis, a mí me sorprende mucho que dejaran estar caminando por sí sola una niña de 4 años. Pero también recordemos que en Japón existe mucho esa independencia de dejar a los niños que caminen por sí solos para que se vuelvan responsables y maduros. La primera víctima, que sería esta niña de 4 años, se había cruzado con un carro, la misma descripción del que tenía Miyazaki. Ese carro la llevaría a una zona boscosa, prácticamente llegando a un lugar poco concurrido. Y ese sería el último momento en el que se le vería con vida. No seré tan descriptiva con lo que pasó, pero sí te diré algo que hacía mucho el Drácula de Japón. Él se llevaba la ropa de la víctima para conservarla como un tipo de trofeo y hacer partes de la víctima. Unas las escondería en el armario y otras las volvería cenizas que entregaría a la familia. Volvería a hacer la misma acción otras 3 veces. El 3 de octubre, el 12 de diciembre y el 6 de junio del siguiente año. No solo se llevaría la ropa como trofeo, sino también les tomaría fotos. En algunas incluiría una carta, con algunas palabras clave para ayudar a la investigación. La tercera víctima había escrito en una postal las palabras Erika, frío, tos, garganta, descansar, muerte. Para su última víctima haría algo totalmente diferente.
No solo grabaría todo el proceso, sino también tomaría de su sangre y comería parte del cuerpo. Cuando estaba a punto de hacer un número más a la lista de sus víctimas, el 23 de julio de ese año, 1989, el padre de las víctimas estaba cerca y lo atrapó. Y a pesar de que él quiso escapar, la policía lo termina acorralando. Lo que encontraron en su habitación no te lo vas a creer. Eran más de 5.763 cintas de video donde se mezclaban sus gustos por el anime, juegos y por supuesto contenido de las víctimas. Cuando en 1996 el juicio, de repente Miyazaki hacía comentarios fuera de lugar. En una ocasión mencionó, y sí, cometí el crimen en un sueño del que no pude despertar. Otro comentario decía, apareció el hombre ratón. Y otro comentario decía, devuélvanme mi auto y el video. Es condenado a pena de muerte el 14 de abril de 1997. A pesar de que la defensa de Miyazaki quiso apelar diciendo que él tenía problemas de salud mental, esta vez no le hicieron caso. Tardaron algunos años, pero se llevó a cabo la pena de muerte. Y es ejecutado el 17 de junio del 2008. En el transcurso entre ser ejecutado y estar en la prisión, él incluso escribió un libro, en donde comentaba que él sabía la popularidad que tenía. Cabe aclarar que él en ningún momento se disculpó con la familia de las víctimas, ni expresó remordimiento por el incidente. Y él llegó a comentar que no recuerda muchas de las cosas que él hizo. Quiero agregar que en algunas ocasiones él escribía cartas admitiendo la culpa, pero firmando bajo otro seudónimo. Bajo el seudónimo de Yuko Imada. Justo en agosto de 1989, en una de estas miles de examinaciones psiquiátricas que le hicieron, determinaron que podía ser una persona que padeciera esquizofrenia. Pero también, en algunas evaluaciones se determinó que tenía trastorno de identidad disociativo, comúnmente llamado como trastorno de personalidad múltiple. En fin, quiero saber tu opinión. Cuéntame si ya sabías sobre este crimen. ¿Qué agregarías en los comentarios para complementar el caso? Sin duda un caso que marcó los 80s en Japón.